Olá a todas e todos que nos assistem. Eu sou Ana Carolina, pesquisadora do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, o CEP, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Essa entrevista faz parte de uma série que estamos realizando com especialistas de países da América Latina sobre o debate regulatório em torno do trabalho em plataformas digitais. Essas entrevistas integram o projeto Gig Economy e Futuro do Trabalho, desenvolvido pelo CEP em parceria com o iFood. Para saber mais sobre o projeto e nossas publicações, confira a descrição do vídeo. A nossa entrevistada de hoje é a professora Graciela Bensunsan. Ela é professora da Universidade Autônoma Metropolitana e da Flaxo México. Foi pesquisadora visitante na Universidade Nacional Autônoma do México, pesquisadora visitante também na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, e no Instituto de Estudos Latino-Americanos e no King's College, ambos da Universidade de Londres. A partir de agora, daremos a secuencia a esta entrevista en español. Bueno, me gustaría agradecerla por haber aceptado nuestra invitación y decirle que es un gusto poder hablar con vos sobre este tema. ¿Quieres presentarse? Bueno, yo soy Graciela Bensusán, soy profesora, como dijo, de la UAM de tiempo completo y soy profesora de tiempo parcial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la sede México. Y bueno, más o menos ella ya dijo un poco que he recorrido a distintas instancias, universidades, y bueno, me especializo justamente pues, en el tema de las instituciones, las organizaciones, las políticas laborales, de una manera comparativa, y últimamente entre mis temas de investigación justamente está el trabajo en las plataformas digitales, principalmente el trabajo en plataformas de ejecución local, no online. Perfecto. Bueno, para empezar nuestra entrevista, me gustaría preguntarle lo siguiente. El debate sobre la economía bajo demanda, o gig economy, es amplio e involucra varios tipos de plataformas digitales, modelos de negocios y actividades económicas. En su percepción, ¿cuáles son los principales focos de debate sobre la economía bajo demanda de las aplicaciones digitales en los países de América Latina en general? La discusión se extiende a las plataformas de crowdwork y de trabajo freelance, o crees que está más distrito, no sé cómo se habla Sí. en español, Uh-huh. en las plataformas locales de Exacto. entrega y de transporte? Bueno, evidentemente es un tema que lleva ya muchos años en la agenda, ¿no? En la agenda latinoamericana. La misma Organización Internacional del Trabajo ha hecho estudios para América Latina, la Comisión Económica para América Latina también. De hecho, hay varias publicaciones. La primera que yo hice fue en 2016, ya 5 años atrás, sobre justamente las ocupaciones en la economía digital. Yo diría que hoy hay dos temas básicos o fuertes en el debate en el mundo, y también América Latina es receptora, quizás un poco más tardíamente, o sea, nos llegó el tema un poco más tarde, pero diríamos que en los últimos 2 o 3 años ha tenido cada vez más fuerza en América Latina, que es el de dos aspectos: la regulación laboral, la regulación fiscal de las plataformas, ¿no? En general. Esto es en general, porque ustedes saben, está hoy en día muy fuerte el debate sobre regular o no a todas las plataformas digitales, todo tipo de aplicaciones, un debate en el mundo. Y yo me he centrado principalmente en el problema de la regulación laboral, fundamentalmente en las plataformas de ejecución local, ¿no? Todas las plataformas que tienen que ver con transporte, que tienen que ver con reparto de comidas a domicilio, y quizás algunas de servicios, ¿no? Como trabajo doméstico, trabajo de reparación de hogares, básicamente ese tipo de casos dentro de la economía digital. Entonces, yo creo que los dos fuertes debates en el mundo, uno es justamente el de cuál es la naturaleza de los vínculos sociales que se construyen en las plataformas, a través de las personas que trabajan vinculadas a través de las plataformas. Y creo que es un tema que ha estado cambiando, que ha ido cambiando incluso la percepción que se tiene sobre esta problemática,
tú preguntabas si incluye a los trabajadores freelance o por cuenta propia, etcétera. Pero justamente lo que está en discusión es la naturaleza del trabajo, pero también la naturaleza de las plataformas. Entonces, estos son los dos ejes, naturaleza del trabajo, o sea, del vínculo social, que está muy vinculado con la naturaleza de la plataforma. Si las plataformas solo son intermediarias, que vinculan, ¿no?, al que ofrece un servicio, al usuario del mismo, y ellas solamente intermedian, o si son verdaderas prestadoras de servicio, que se organizan a partir de la tecnología, pero que actúan como cualquier prestadora de servicios de transporte, de reparto, etcétera, independientemente de si son digitales o no. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas en los que quizás yo más he podido contribuir en los últimos años, que es un poco a revisar estas tendencias en el mundo, los enfoques recientes, distintos enfoques, sobre cómo abordar la naturaleza de las plataformas y la naturaleza de los vínculos. ¿No? A lo largo de nuestra investigación, percibimos que no hay consenso en torno a la naturaleza de la relación entre plataformas y trabajadores, especialmente respecto a ciertos conceptos como si son los trabajadores asalariados, autónomos, independientes, etc. Esta discusión no solo tiene un valor simbólico de reconocimiento, sino que es sobre todo una forma jurídica de atraer un régimen de derechos y deberes en la relación laboral. ¿Qué derechos son más importantes para la protección de los trabajadores de aplicaciones en la región de América Latina, teniendo en cuenta la dinámica de la economía digital? ¿Y cuál sería el impacto de la pandemia de COVID-19 en esta discusión? Bueno, una pregunta muy larga, Ana Carolina, vamos a ir partiéndola, dividiéndola, ¿no? Bueno, la primera cuestión es sobre, como decíamos, la naturaleza de los vínculos. Entonces ha habido un gran debate, hay posiciones diferentes, ¿no? Hay, diríamos, tres posturas al respecto, ¿no? Los que lo consideran trabajo asalariado, diré por qué, los que lo consideran trabajo por cuenta propia independiente, es decir, donde no reconocen la naturaleza de las plataformas como empleadoras, y hay esta tercera categoría que en algunos países del mundo, como España, como Italia, se ha utilizado, aunque no fue pensada estrictamente para el trabajo en plataformas, pero sí se usó como equiparándolo, que es el del contratista económicamente dependiente, ¿no?, que es una tercera categoría. Diríamos que esto ha sido las tres opciones de clasificación jurídica de estos vínculos. Como decía, depende de la naturaleza de las plataformas. Entonces, cuando una plataforma es una organizadora del servicio que va más allá de poner en contacto oferta y demanda, generalmente se coincide con una serie de elementos, de factores que demuestran que esa plataforma realmente ejerce una labor de supervisión, de control, de organización jerárquica, incluso del trabajo dentro de la plataforma, y que toda esta forma de integración de los trabajadores en la estructura de la empresa es una forma prácticamente igual a las tradicionales, que acreditan la subordinación con base en la jurisprudencia de la mayor parte de los países, que se basan en hechos objetivos, no en lo que las partes acuerdan, no en los contratos que las plataformas imponen, sino en la realidad del vínculo y los elementos, los factores que son indicios de laboralidad, de una relación de trabajo. Entonces, aquí justamente las plataformas, cuando son prestadoras de servicio, tienden, no necesariamente, pero la tendencia es a que se puedan encontrar también los elementos para identificar la naturaleza jurídica laboral del vínculo. Esto es una primera cuestión, que es respecto al concepto. Y yo diría que esto también ha estado cambiando, evolucionando sobre todo desde el lado de los trabajadores, no desde el lado de las empresas. Obviamente, esto es algo igual que la historia del mundo y la historia del capitalismo. Siempre surgen nuevas formas de hacer negocios y siempre, digamos, el que se beneficia de esos negocios
busca eludir su responsabilidad como empleadores. No es algo nuevo en el mundo del trabajo, es algo consustancial al propio capitalismo. Pero siempre en algún momento viene después la intervención del Estado, ¿no? Para regular estos procesos, estos negocios, estos modelos, que en este caso la originalidad es que interviene la tecnología, la geolocalización, una serie de recursos que modifica la apariencia del negocio, siendo que el negocio en última instancia es un negocio tradicional desde el punto de vista de la prestación de un servicio que utiliza trabajadores para hacer esto y genera, por supuesto, una utilidad para la plataforma. Esta es una diferencia importante, porque hay plataformas que solo intermedian, que solamente vinculan, por ejemplo, al trabajador doméstico con una empleadora, puede que cobren una cuota por esta vinculación, pero después se desvinculan por completo del vínculo entre la trabajadora doméstica y la persona del hogar que recibe este trabajo. En ese caso, nosotros consideramos que son solamente intermediarias, la figura es la de un intermediario y por tanto no se convierte en empleadora. Pero cuando la plataforma tiene a través de los usuarios la facultad de evaluar, la facultad de sancionar, la facultad de fijar pautas sobre cómo se debe prestar el trabajo y fija el precio del servicio directamente, en ese caso se configuran elementos para considerar a la plataforma una prestadora de servicio que tiene responsabilidad con los trabajadores. Entonces, aquí estamos tres por lo menos, que es la plataforma, el trabajador, el usuario, pero está el Estado, que es la parte de cómo es conceptualizado esto a través de la jurisprudencia, de la legislación, ¿no? De la práctica concreta. Tenemos por el lado de las plataformas que durante mucho tiempo y hasta el día de hoy se resisten estas plataformas que sí son prestadoras de servicios, como las que menciono, reparto a domicilio, que fija la tarifa, fija las condiciones, o el transporte en Uber o cualquiera otra de estas, que realmente fije el precio del servicio, que sea la que controla la modalidad de ejecución del trabajo. Bueno, ellas se resisten a ser reconocidas como empleadoras y por tanto se presentan como simples intermediarias. Esta es su posición y no ha cambiado. Salvo casos excepcionales, donde algunas plataformas han empezado, en algunos casos, como a reconocer algún vínculo. Pero normalmente la postura hasta el día de hoy es resistencia. Lo vemos en California, lo vemos en todas partes, incluso el largo juicio de Reino Unido que empieza en el año 2016 y recién se acaba de resolver hace un par de meses. Bueno, la postura de Uber y de todas las plataformas ha sido de negar el carácter de prestadoras de servicio. Por el otro lado están los trabajadores, que diríamos, hasta hace no mucho tiempo, muchos, por ejemplo, con los repartidores digamos, de mercancías a domicilio, principalmente comida, tenían esta idea de que como ellos disfrutan de cierta flexibilidad laboral, en el sentido de horarios, de días de trabajo, etcétera, eso suponía necesariamente no tener derechos. Es decir, que como tenían más libertades de escoger cuándo trabajar, eso suponía necesariamente renunciar a pedir derechos laborales. Yo creo que la pandemia, que es una parte de tu pregunta, ¿cómo cambió esto? La pandemia ha cambiado estas percepciones, porque estos trabajadores se demostró que son trabajadores esenciales, son trabajadores que ayudaron a muchos sectores, digamos, y a los hogares a satisfacer un conjunto de necesidades. Incluso en muchos países, como es el caso de México, pagan impuestos, es una condición estar inscrito, pagar un tributo, digamos, para poder prestar este servicio, pero carecen de todo derecho. Y han experimentado, por supuesto, desde enfermarse con la pandemia, pero también accidentes de todo tipo y han quedado totalmente desprotegidos. Y entonces en los últimos años, pero más aún en el último, se ha incentivado la acción colectiva, es decir, que los trabajadores se reúnen por algunos agravios como accidentes en donde las plataformas los han abandonado, pero también empiezan a reconocer que tener unas condiciones de trabajo flexible en modo alguno supone renunciar al carácter de trabajador. Esa es la otra parte.
Por el otro lado está el Estado, ¿no? Que hasta ahora se mantenía tendencialmente fuera de esto, pero que en los últimos años ha tenido que empezar a buscar soluciones. Algunas soluciones que no definen totalmente la naturaleza y otros que sí se comprometen, ¿no?, a asumirlo como relaciones laborales. Eso depende de contextos políticos internos de los países en muchos sentidos, la ideología de los gobiernos, es decir, el hecho de que un gobierno sea más pro trabajadores, que busque proteger a grupos vulnerables, que busque evitar la pobreza en el mundo del trabajo, y un tema, para situarlo en América Latina, central. No queremos, no quieren los gobiernos nuevas formas de informalidad laboral. Es decir, si un problema tiene América Latina es las altas tasas de informalidad laboral, una informalidad que sabemos es muy heterogénea porque dentro de la informalidad laboral hay tanto trabajo asalariado como trabajo independiente, pero no se quiere aumentar este espacio de informalidad, que además es, como dije, para el caso de México tiene esta injusticia de ser formal desde el punto de vista fiscal, informal desde el punto de vista laboral. Y como tenemos sistemas de bienestar segmentados, en donde la inserción laboral determina a qué tipo de bienestar accedes en materia de salud, pensiones, etcétera. Entonces, en el caso de América Latina, la situación es aún mucho más grave que en los países altamente desarrollados, como el caso de Europa, ¿no? Es parecido en el caso de Estados Unidos, que sabemos que tienen un sistema muy precario de protección a la salud y demás, pero en los países europeos, España, Italia, Francia, tienen sistemas de salud universales que no dependen de la inserción laboral, por lo cual la problemática se hace menos dramática, digamos, y se hizo menos dramática, digamos, en el contexto este de las pandemias, de la pandemia. Entonces, en América Latina, esto, y ahora me voy a referir al caso de México, justamente lo que vemos es una pregunta creo que tienes, es en qué pasa, ¿no? En qué contexto puede ser posible un régimen de derechos. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, el caso de México tenemos desde 2018 hasta la fecha podríamos decir, un contexto de un fuerte activismo legislativo pro trabajadores. Por muchos años este país estuvo rezagado en materia de salarios, en materia de efectividad del derecho, no porque no hubiera normas protectoras, sino porque no se aplicaban. Y estamos en un contexto completamente distinto. Se acaba de prohibir la subcontratación de personal a nivel de la legislación. Totalmente, la subcontratación de personal ha quedado prohibida, que yo creo que es un avance muy importante. Es una de las reformas, tenemos reformas importantes en materia de libertad sindical, democracia sindical, etcétera. Tenemos una política salarial nueva y en ese contexto yo diría que tenemos oportunidad de regular el trabajo en plataformas. Y de hecho, te voy a mandar el resultado de un estudio que hicimos en el Colmex, se lo mandé a Julieta, te lo voy a mandar al ratito, donde yo hice una propuesta legislativa. Y es una propuesta que va al reconocimiento de derechos laborales a los trabajadores cuando existan un conjunto de condiciones que ahí están marcadas que muestran que el vínculo es un vínculo de subordinación. Entonces, en esos casos corresponde reconocer todos los derechos a los trabajadores. Y si me preguntas cuáles son muy importantes, por supuesto, uno de los más importantes es el acceso obligatorio a la seguridad social, la garantía de acceso a la seguridad social que va a significar el acceso a la, por supuesto, protección de la salud, pero también la pensión y todos los derechos que están asociados al reconocimiento del carácter de asalariado. En continuación a los estudios comparados que estamos haciendo en el ámbito del proyecto, nosotros analizamos la proposición 22 de California y la decisión de la Suprema Corte Británica en contra Uber. En el caso de esta última, a pesar de no se tratar de una ley, se ha adoptado una categoría intermediaria para clasificar a los conductores de Uber en Gran Bretaña. ¿Crees que esos marcos tienen potencial de impactar las discusiones en América Latina? Por lo que yo vi de la última sentencia de Uber, no sé a cuál te refieres, una de febrero, creo que es la última que hay.
es una categoría, lo único que hacen es reconocer carácter de trabajadores asalariados, no intermedia. Antes, en otras sentencias, sí se había entendido que tenían una situación intermedia, pero en este caso se reconoce que la plataforma es de servicios, se reconoce que los trabajadores están sujetos a supervisión, que esto está a través de las evaluaciones que hacen los usuarios, que están integrados en una estructura organizativa de la empresa y que por lo tanto son trabajadores asalariados con derecho a acceder al salario mínimo y a un conjunto de condiciones laborales que son de naturaleza laboral, ¿no? Diríamos que así como intermedio es más cuando se aplica esta categoría de contratista dependiente económicamente, ¿no? Así lo tengo entendido, ¿no? Entonces, yo creo que esa Esta, sentencia es justamente es parecida a la de Barcelona para el Globo, ¿no? Para la empresa, la plataforma Globo, en donde le reconocen carácter de asalariados a los trabajadores, donde reconoce la subordinación. Yo creo que lo interesante de estos dos casos es cómo interpretan el concepto de trabajo subordinado de otra forma, es decir, hay más flexibilidad en cuanto a los indicios que se exigen para acreditar la subordinación. Digamos, hace mucho tiempo para acreditar la subordinación el empleador tenía que tener control directo, presencial sobre el trabajador para supervisarlo y, digamos, y acreditar la subordinación. Hoy en día, pues justamente por la tecnología y demás, el control puede hacerse totalmente a distancia. Es también como el teletrabajo, algo que hoy está regulado fuertemente. Por ejemplo, en el caso de México, hay una nueva regulación en materia de teletrabajo. Entonces, hay nuevas maneras, y estas dos jurisprudencias lo aplican para entender la subordinación de manera mucho más flexible. Y como yo decía hace un rato, en el fondo de lo que se trata es de ir respondiendo al cambio de los modelos de negocios que lo que buscan es eludir la existencia de una responsabilidad por parte de los empleadores. Por eso muchos discuten hoy y dicen, bueno, no ha llegado el fin del trabajo, ¿no? Como pronosticaban Rifkin, por ejemplo. Lo que ha llegado es la fuga del empleador, es decir, el interés de que a través de ciertos modelos de negocios que se benefician, precisamente se benefician de esto, de la tecnología, para eludir una responsabilidad como empleadores. Entonces, la tercera figura, la de una figura intermedia, como tú comentas, que podrías interpretar que ese fallo va hacia una figura intermedia, tiene para mi criterio un problema, que es como que sería como residual, todo lo que no cabe en un lado o no cabe en el otro, lo ponemos en este cajón, ¿no? Y a ver qué hay ahí adentro, ¿no? Después puede haber cosas de muy diversa naturaleza. Para mí no es la mejor solución. Yo creo que lo que hay que ver es claramente si es trabajo subordinado o no lo es, si es trabajo independiente o si es trabajo subordinado. Muchos tienen otro punto de vista, creen, por ejemplo, mi colega Adrián Goldín de Argentina, que podrías entrevistarlo, ¿no? También, él es un jurista y también trabajó igual que yo para CEPAL, yo trabajé el caso de México, él trabajó el caso de Argentina, puedes buscar su texto en línea. Él tiene la opinión de que lo mejor sería garantizar, es una opinión fundamentada, lo que sería mejor sería garantizar un número, digamos, reducido de derechos muy mínimos, muy básicos, y a partir de ahí existiría la posibilidad de que si algún trabajador considera que tiene elementos para probar la subordinación, pudiera pedir la incorporación dentro del derecho del trabajo tradicional. Es una salida. En mi opinión, realmente no hay manera de garantizar un salario mínimo a un trabajador, por ejemplo, o ciertos derechos fuera del ámbito de la legislación laboral. Y algunos creen que la legislación laboral ya es obsoleta y que piensan que esta forma tradicional de trabajo subordinado va a desaparecer. Y otros pensamos, y por ejemplo hay un excelente trabajo de un investigador que se llama Aloisi de apellido y otro colega de la Revista Internacional del Trabajo, creo que es de 2020, que justamente lo que trata es de mostrar por qué la subordinación está tan presente en la nueva economía, en la economía digital,
como en cualquier otra de las etapas distintas del capitalismo. Y que justamente el problema que tendríamos es si admitimos estas formas de negocio que son construidas principal y exclusivamente para eludir la responsabilidad del empleador y trasladamos al Estado todas esas responsabilidades que elude el empleador de asumir. Y entonces en estos casos es por lo que yo dudo, o por lo menos en mi punto de vista, lo mejor es determinar la naturaleza subordinada o independiente del trabajo, y si hay los indicios que se interpretan en un nuevo contexto, en el contexto de la economía digital, si estos indicios se configuran, no hay razón para excluir la obligación de los empleadores de hacerse cargo de los derechos laborales de los trabajadores. Pero es un punto de vista. Hay otros puntos de vista que abonan más a aceptar estas figuras intermedias. Perfecto. Yo he leído el informe de Adrián Goldín Sí, y sirvió de referencia para nuestra publicación. perfecto. Profesora, una duda acerca de este punto que ha traído. Em, ¿Cómo analizar la subordinación sin tener clareza acerca de la ingeniería por detrás de las plataformas? Porque la tecnología Claro. está protegida por el secreto industrial. Entonces, ¿es posible analizar eso teniendo en cuenta esta, esta ausencia de informaciones públicas? Total Yo creo informaciones que sí, públicas. porque el secreto industrial existe hasta para la Coca-Cola, ¿no? Y esto no implica, y además que son diferentes formas de secretos industriales, y son diferentes formas de ocultar aspectos del proceso de trabajo, del proceso de organización del trabajo, que simplemente cambian, y la tecnología también hace este papel de alguna manera de opacar, de dificultar, pero los elementos están perfectamente configurados. ¿Por qué? Porque tú para entrar a trabajar a cualquiera de estas plataformas tienes que cumplir una serie de requisitos. Generalmente hay un proceso que es un contrato de adhesión, pero donde tú te sometes a todas las condiciones que el empleador, en este caso la plataforma, hace, y la plataforma te fija el costo del servicio que tú prestas y la tarifa al usuario, y te organiza la forma, y justamente la tecnología te permite una forma nueva de organizar el trabajo y de conectar al trabajador con el usuario de este servicio. Sí hace esto, pero todos los otros elementos de la subordinación están presentes. Te pueden evaluar, te pueden sancionar, te pueden despedir, te pueden justamente, este es el gran problema, te pueden descolgar de la plataforma, bajar de la plataforma, y es una forma de despido injustificado, porque no hay ningún, digamos, no hay un proceso para defenderte como trabajador que ha sido desconectado. Entonces, todos los elementos de la subordinación están presentes, y el hecho que haya un algoritmo ahí organizando el trabajo de ninguna manera impide que tú acredites la subordinación. Por supuesto, es un tema político, ¿no? Porque las plataformas se resisten abiertamente y muchos apelan a los mismos usuarios. El caso de la resolución 22 de California tiene que ver con 250 millones de dólares puestos en la propaganda para convencer tanto a los usuarios como incluso a los mismos conductores de las ventajas de seguir siendo trabajadores independientes. Entonces, los trabajadores organizados para reclamar sus derechos gastaron como $1 millón, y las compañías, que es un montón de dinero, las compañías gastaron 250 veces lo que gastaron ellos en hacer propaganda, en plantear su narrativa, en mostrar las ventajas de la libertad, de la flexibilidad y de no tener derechos. Bueno, esa es una narrativa y es la de ellas. Y justamente por eso yo te comentaba la existencia de nuevas organizaciones, de formas de acción colectiva, no necesariamente sindicatos, pero sí movimientos, como el movimiento de Ni un repartidor menos, en el caso de México, que se ha difundido a otros países de la región, creo que también está en Brasil y también está en Argentina y en muchas partes,
que primero empezaron con demandas muy centradas en problemas de seguridad, de vialidad, de accidentes, pero que poco a poco fueron avanzando hasta la demanda y el reconocimiento de su carácter de trabajadores. Entonces es una disputa, hay una cuestión de poder, del poder, ¿no?, instrumental que tengan las plataformas en los distintos países para defenderse de políticas regulatorias, sea a nivel fiscal como a nivel laboral, pero por el otro lado, pues hay acción colectiva, y por otro lado está el interés de los muchos gobiernos nacionales, estados, que están decididos a impedir que estas formas nuevas de negocio sean formas exclusivamente orientadas a eludir sus responsabilidades fiscales y laborales. Entonces, bueno, este es el terreno, es un terreno como fue en la historia la relación capital-trabajo y la lucha por el reconocimiento de derechos, ¿no? Nunca fue fácil, nunca los empleadores estuvieron felices de ser regulados, las plataformas tampoco lo quieren, y ellos defienden su argumento de que el modelo de negocios solo puede sostenerse bajo las reglas de que se trata de socios o emprendedores o trabajadores freelance o lo que tú quieras. Pero ese ha sido el discurso histórico del capitalismo y esto es el nuevo discurso, nada más bañado de la tecnología, y no hay una transformación real del vínculo, lo que hay es nuevas formas de presentarse el vínculo. Por supuesto, como digo, hay plataformas que en efecto solo son intermediarias. Y en ese caso, lo único que hacen, y muchas de nuestras regulaciones lo tienen contemplado, es conectar demanda y oferta, punto, ¿no? Esas que son intermediarias no las podemos convertir en patrones, en empleadores. ¿No? Les podemos establecer reglas, lo que tú quieras, pero no la puedo convertir en empleadora porque esa plataforma desaparece después del vínculo. Una vez que conecta, no tiene nada que ver ya más con ese trabajador en particular. Entonces, es claro, no le podemos exigir derechos laborales, pero eso es una cuestión. Y otra muy diferente es las plataformas que realmente están organizando el servicio, fijando el precio, fijando la modalidad de la prestación del servicio y que tienen a los trabajadores como parte, digamos, del instrumento fundamental para lograr el funcionamiento de la plataforma. Entonces, en este sentido, pues como te digo, es un terreno de lucha. No es un terreno en donde, digamos, haya una sola mirada de la problemática. Tiene muchas miradas desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de los enfoques sobre la relación Estado, trabajo, empresas y demás. Tiene muchas miradas, pero por supuesto es un terreno de lucha política, ¿no? Y tiene que ver con relaciones de poder. ¿Qué poder tienen los trabajadores para lograr que el Estado intervenga y proteja sus derechos? ¿Qué poder tienen las plataformas para resistirse? Y por supuesto está todo el otro mundo, que es del trabajo online en sí mismo, y ese tiene otra lógica que genera otro tipo de discusiones y otro tipo de problemas. En tu percepción, ¿cuáles son las posibilidades de una regulación de la economía bajo demanda en el corto plazo? Quiero decir 2021, 2022, en los países de América Latina. ¿De qué institución o instituciones crees que vendrá este reglamento? Mira, yo veo opciones. Una más lenta, quizás costosa, que es la de los litigios estratégicos, ¿no? Esto nosotros lo hemos tenido recientemente, hace unos 2 o 3 años, con el caso doméstico, que estaba regulado, que tenía protección a nivel constitucional y garantías de seguridad social, pero nunca se les había dado seguridad social obligatoria a las trabajadoras domésticas. Y sin embargo, un litigio, ¿no?, que llegó a la Corte Suprema, ¿no?, mostró la inconstitucionalidad de la exclusión de esas trabajadoras de la protección de la seguridad social. Y hoy en día existe un programa que es piloto, pero va encaminado a la protección de la seguridad social, la inclusión de las trabajadoras domésticas. Bueno, es un ejemplo. Pero también el de Uber es un ejemplo de litigio estratégico. ¿Por qué? Porque si bien este caso de Uber empezó con un grupo de trabajadores, digamos, en el año 2016, tardaron 5 años,
es un precedente importante, ¿no?, sobre la definición de esto que tú preguntas mucho, del vínculo, de la naturaleza del vínculo, ¿no?, de si podemos considerar los trabajadores asalariados o los debemos considerar como trabajadores subordinados, digo, trabajadores independientes o como una categoría intermedia. Pero la jurisprudencia es lo que hace, y la posibilidad sería de un litigio estratégico, es decir, que un grupo de trabajadores interviniera a partir de una demanda, de, por ejemplo, por un despido de trabajadores desconectados, como fue el caso de Uber, desconectados de la plataforma, que reclaman por sus derechos, por una separación injustificada, y que llegue hasta los niveles más altos de los tribunales, hasta que se defina esa naturaleza y eso de fundamento, por ejemplo, ya a una intervención legislativa. Entonces, una es a través de un litigio, o sea, sería una opción. La segunda opción es la de la intervención por la vía de una legislación, es decir, en el caso de México, pues, lo que yo he propuesto es un capítulo especial dentro de la Ley Federal del Trabajo, donde está el teletrabajo, el trabajo doméstico, el trabajo a domicilio, el trabajo de la gente de comercio, es decir, modalidades particulares dentro del trabajo subordinado que ameritan unas caracterizaciones específicas. Esa podría ser una opción, otros países pueden emitir una ley específica, otros pueden establecer estatutos como intermedios en donde, como te decía, todavía no se defina esta naturaleza del vínculo, sino que abarque a todo tipo de trabajo con un conjunto de derechos. Sin embargo, quienes hacen ese tipo de propuestas tienen gran dificultad de decir qué derechos sí y quién va a hacerse cargo de esos derechos o cómo se van a sostener el costo de esos derechos, porque precisamente cuando no hay una figura de un empleador enfrente, pues entonces el problema se traslada al Estado principalmente y al propio trabajador. Entonces, bueno, esa es otra opción. Entonces, yo digo que las opciones más, digamos, a la mano de las que se han usado en los países está lo del litigio estratégico, que eso puede ser una vía, y si no hay el poder suficiente a nivel del Congreso. Si hay ese poder, como yo pienso en el caso de México, que por lo menos ahora había mayoría, vamos a tener un proceso electoral intermedio en poco tiempo, vamos a ver si se conserva o no, pero puede haber el contexto político favorable a de una vez plantear una iniciativa que regule, como se acaba de hacer con el teletrabajo o con la prohibición de la subcontratación y con la nueva regulación en materia de trabajo doméstico en 2019, es decir, en un enfoque de búsqueda de derechos, es decir, de garantizar derechos a los trabajadores, sobre todo los grupos más vulnerables que han estado de alguna forma marginados de manera tradicional, como era el caso del trabajo doméstico, o de una manera moderna, por llamarlo de alguna forma, actual, que es la de la economía digital. Y eso yo creo que es en beneficio de la sociedad en su conjunto. Sin duda creo que hay una enorme resistencia de las plataformas a aceptar esta vía, cualquiera de estas. Ellos se resisten, pero como todos, siempre se han resistido los empleadores a reconocer derechos y finalmente es una decisión que tiene que ver con una concepción de la sociedad. Y yo creo que un problema fuerte de América Latina está vinculado a la informalidad. Y esto es, ahora con este caso, nosotros tenemos trabajadores formales en lo fiscal y informales en lo laboral, y esto nos parece un desequilibrio que exige, puesto que solo y siempre y cuando haya estos indicios de laboralidad y de subordinación, que los empleadores, las plataformas se hagan cargo. Posiblemente haya que buscar formas de distribuir costos, naturalmente los propios trabajadores tendrán que contribuir a la seguridad social, lo que es lógico, el Estado su parte y las plataformas la suya, pero sin duda habrá que incluirlos dentro de los sujetos protegidos. En tu percepción, ¿qué temas no se están debatiendo en América Latina sobre este asunto, pero deberían serlo? Esto es lo que estamos comentando, ¿no? Yo creo que ya llegó la hora de entender esta forma, de una forma flexible, lo que es el concepto de subordinación, porque constantemente van a estar emergiendo, ¿no? Nuevas formas de organización del trabajo, de organización de las empresas, justamente con esa pretensión, ¿no?, que ha sido muy fuerte de eludir responsabilidades. Creo que no todos los países lo están tomando con la importancia dándole la importancia que tiene. Creo que esto, como yo te decía, tiene mucho que ver con las características
básicamente los enfoques que tengan los gobiernos, si son pro trabajadores o pro empleadores, si tienen una visión muy liberal que considera que el mercado es el gran asignador de recursos, o si tienen una visión mucho más incluyente en términos de la protección social. Entonces yo creo que este debate todavía es incipiente en América Latina, apenas se está dando. En algunos países todos están haciendo esfuerzos, en Colombia, tú lo sabes, en varios de los países de la región hay esfuerzos, intentos, avances, retrocesos, una pugna, como digo, una lucha política con las plataformas, amenazan, se van, vuelven, se adaptan, tratan de cambiar sus formas de organización para eludir estas características que las convierten en empleadoras. Y bueno, este es un tema que debería tener mucho más peso, no solo por el peso que hoy tienen en términos numéricos, que igual es importante en estos sectores, el trabajo en la economía digital, sino porque está toda la discusión del futuro del trabajo, ¿no? Es decir, cómo vamos a afrontar esta tendencia, ¿no?, de ilusión de las responsabilidades de los empleadores y de formas de organización de los negocios con ese propósito esencial. Y por lo tanto, pues tiene que haber una respuesta que permita incluir a estos sectores de la sociedad y protegerlos. Entonces, aquí esto es un campo problemático que sin duda le pone retos a los actores, le pone retos a los sindicatos ante estas formas nuevas de trabajo, pero el problema es que si no avanzamos en una interpretación también, como digo, flexible de los conceptos tradicionales, que además son perfectamente utilizables, solo que entendiendo la diferencia entre un trabajo tradicional y un trabajo en la plataforma, si no hacemos esa traducción, pues lo que vamos a tener es un futuro de de trabajadores sin empleadores. Y esto, bueno, implica, y a lo mejor puede ser en el largo plazo, puede ser algo que ocurra. No lo veo ni en el corto ni en el mediano plazo. Entonces, por el momento, yo creo que esto es un tema que no está suficientemente debatido, el del futuro del trabajo. Creo que obviamente el último año fue un escenario que nos quitó completamente la posibilidad de centrarnos en ese tema como lo veníamos haciendo. Veníamos discutiendo mucho en distintos foros sobre la robotización, la transformación, ¿no es cierto?, de los procesos de trabajo, la estimación que teníamos sobre cuándo iba a llegarnos el efecto, el impacto de todo esto, y en alguna medida se aceleró porque ya estamos viendo todo el trabajo pues a distancia, qué papel tan importante está jugando, por ejemplo, pero creo que vamos a ver una aceleración también del uso de robots y demás, porque naturalmente los robots no se contagian, y entonces vamos a ver este impacto sobre el trabajo, pero estamos ocupados y tenemos todos la gran preocupación de las vacunas, de la sobrevivencia, de los hospitales, de salvar a la gente, y entonces evidentemente los debates que teníamos incluso en México y en otros países yo creo que están un poco detenidos en este contexto, tanto en México como en el resto del mundo. Ahora tenemos una prioridad inmediata al mismo tiempo que nos damos cuenta de que un proceso que podía tomar más años se está acelerando rápidamente, ¿no? Y que vamos a ver transformaciones fuertes en el mundo del trabajo, distintas formas de vivir, incluso dónde vamos a vivir, el tipo de casas, en las oficinas, ya no vamos a estar trabajando con los colegas, lo que ahora veíamos como un problema del trabajo en plataformas, ya se va a hacer, es un problema del trabajo de todos, ¿no? Yo no me veo con mis colegas en la universidad, no podemos discutir como antes, en espacios comunes, los problemas que tenemos, y cada quien está tratando de resolverlo a nivel individual en muchos sentidos. Esto está entonces acelerando una transformación que creíamos que iba a llegar con más tiempo, que nos iba a dar más tiempo. Se aceleró y al mismo tiempo nos encuentra ocupados en otros temas que no podemos darle a esto la centralidad que merece. Bueno, nuestra última cuestión es la siguiente. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales desafíos, los principales retos para la regulación de esta materia en América Latina? ¿En qué medida pueden otras experiencias de regulación de la economía digital, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos, servir de referencia
de modelo para este debate? Son distintas formas de regular el trabajo en plataformas, en la economía digital y demás. Entonces, yo creo que si tú me dices si se puede aprender de otras experiencias, por supuesto. Yo creo que eso es una de las enormes ventajas que tenemos hoy en día, ¿no? Que podemos rápidamente acceder a todo el panorama de qué soluciones se están tomando, qué características tienen los países que están regulando, cómo lo están regulando, cómo se va a regular. Incluso muchas van a ser regulaciones globales. Hoy están discutiendo en Europa un impuesto mínimo global para las empresas, por ejemplo, multinacionales, o para las empresas de economía digital, que sea por ejemplo, mínimo 20%, igual para todos los países. Entonces, yo creo que la tecnología también nos va a llevar, y esta globalización, la parte que tiene que ver con esta interdependencia de nuestras economías, y con el hecho de que las plataformas están en todas partes y demás, pues nos van a llevar a espacios también de reflexión y de adopción de reglas, puede ser en la OIT, puede ser a través de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en fin, de distintas instancias, y aprendiendo de las distintas experiencias y de cómo han funcionado esas experiencias. Entonces, yo creo que sin duda para siempre en este tema y cualquier otro, aprender en cabeza ajena ha sido una forma de aprendizaje absolutamente importante, tomando en cuenta los contextos, ¿no? Hacer una comparación contextualizada que nos permita saber que estamos comparando lo que debemos comparar. Y son, evidentemente, hay que tomar en cuenta los contextos. Yo te marcaría una diferencia fundamental, y es los países que tienen sistemas de bienestar universales, que pueden tener mayor tolerancia con esta especie de fuga del empleador, en términos de que al menos las garantías fundamentales de esos trabajadores en materia de salud, en materia de acceso a sistemas de pensión y demás, son universales. Y ellos tendrían menos presión por el reconocimiento de la naturaleza laboral de los vínculos cuando exista, ¿no? En el caso nuestro, de nuestros países y en México en particular, yo diría que es tan importante el problema de la segmentación del mercado de trabajo, que debemos usar las instituciones para que esta segmentación vaya desapareciendo. Y una de las cosas es ver, por supuesto, tenemos que proteger también a los trabajadores por cuenta propia, y tenemos que formalizar ese empleo, ¿no? No solo desde el punto de vista fiscal, sino del acceso a la protección social. Pero tenemos una franja en el medio que son trabajadores sí subordinados que no se están protegiendo como se debe. Entonces, yo creo que para los países como América Latina, la experiencia de Europa es importante, con esta salvedad, en donde el problema para nosotros es mucho más extremo, porque es la necesidad de frenar el crecimiento de los empleos desprotegidos, que generan vulnerabilidad para los que los ocupan y les impide tener una vida digna. Entonces yo creo que sí podemos aprender en cabeza ajena a partir de las otras experiencias. Creo que como son fenómenos globales, hay que tratarlos globalmente, y esto también sería bien importante porque evitaría esta fuga de las plataformas de un lugar al otro buscando mejores condiciones, ¿no? Allí donde no me exijan el vínculo entonces laboral, entonces yo me voy a concentrar. Entonces la globalización de las soluciones yo creo que es una de las respuestas que hay que dar en términos de la regulación de las plataformas. Profesora, llegamos al fin de nuestras preguntas. ¿A ti te gustaría añadir algo o hacer algún comentario acerca de un tópico que quedó fuera de las discusiones que hemos traído? Bueno, esto de simplemente agradecerles que estén ustedes en este tema, todos somos bienvenidos en un campo en donde mucho hay que reflexionar, hay que crear, hay que adaptar, hay que buscar formas de entender digamos, la realidad con las viejas categorías y las nuevas que sean necesarias crear, si es que realmente son necesarias crear nuevas categorías. Y yo me sumo entonces a este esfuerzo, quiero estar con ustedes. Les voy a enviar el estudio que hicimos. Este estudio es la base, es una encuesta, aparte de la revisión de literatura, experiencia, legislación, jurisprudencia, es un estudio que tiene una encuesta a 1.008 trabajadores, encuesta en la pandemia, cara a cara, es decir, no son entrevistas telefónicas,
y que busca estudiar el perfil socioeconómico, el sociodemográfico de estos trabajadores, sus características, etcétera, sus preferencias, sus percepciones. Yo creo que es útil ese ejercicio. Entonces te voy a mandar ese estudio y por supuesto nos encanta la posibilidad de compartir. Vamos a hacer también un evento pronto en el Colegio de México, va a estar Julieta, con Cecilia Zenén y otros investigadores, seguramente invitaré a Adrián Goldín y otros colegas, y también de Brasil y de varios países, y los invitaremos a ustedes con muchísimo gusto, porque sí tenemos que crear comunidad más amplia en estos temas y reflexionar de manera conjunta. Por favor, para nosotros también será un gusto seguir compartiendo nuestras investigaciones, nuestras experiencias. Y una vez más, agradezco muchísimo por la entrevista y por haber compartido tu conocimiento e informaciones tan importantes acerca de este debate desde la perspectiva de su país y también hablando sobre el contexto de América Latina que conoces también. Fue un gusto hablar Sí. contigo, profesora. Igualmente, Ana Carolina, y seguimos en comunicación, no nos despidamos como para siempre, sino que estemos siempre vinculadas. Mucho gusto de conocerte y los felicito por el trabajo que están realizando. Hasta luego y seguimos en contacto. Hasta pronto. Perfecto. Adiós.